Amén. Puede sentarse. Si tiene su Biblia o si prefiere leer en la pantalla, puede abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 17, del verso 14 en adelante. Mateo capítulo 17, verso 14 en adelante. La Biblia dice en el libro de los Proverbios 28, 18, que sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. Sin profecía, dice, el pueblo no tiene visión. La profecía es también toda la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra profética más segura, dice, es la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos, dice. Toda la Biblia es una profecía y cada vez que el Señor nos da una palabra, el Señor da una palabra con la intención de que nosotros tengamos dirección, con la intención de que nosotros tengamos visión. Quiero decirle esto antes de empezar, porque no quisiera que tomara esta palabra como una palabra más. Me parece que a veces el pueblo de Dios se acostumbra y como predicaba el pastor Víctor la semana pasada, a veces se acomoda a tradiciones y la gente dice, hoy vamos a la iglesia porque hoy es domingo. Pero no solamente porque es domingo, sino que venimos a escuchar una palabra que Dios tiene para nosotros. Por eso le digo que sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desvía, sin visión el pueblo se desvía. Y el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es esta palabra que tenemos aquí. Entonces, cada vez que usted va a escuchar un mensaje, recíbalo como la dirección que el Espíritu Santo quiere dar para su vida. Porque eso es realmente lo que Él está haciendo cada vez que abrimos una palabra aquí. No piense que la palabra aquí se escoge al azar. Se busca al Señor y el Señor dice que vamos a hablar. Entonces yo quiero que usted reciba esta palabra y con eso en mente entienda que Dios quiere que nosotros vivamos esta palabra. Y ahora sí voy a leer entonces Mateo capítulo 17, verso 14. Le voy a hacer un poquito de contexto. El Señor Jesús en el capítulo 17 ha subido al monte con 3 de sus discípulos y es lo que conocemos como la transfiguración. Ahí el Señor se manifestó en su gloria y los discípulos, estos 3 discípulos lo vieron en su gloria junto a Elías y a Moisés. Pero mientras ellos estaban en el monte, en la montaña con el Señor, al pie de la montaña, abajo, había quedado el resto de los discípulos. Y el Señor había estado arriba y ellos venían de una tremenda gloria allá. Pero el escenario en la parte de abajo era otra cosa. Y ahí es donde vamos a leer hoy. El verso 14 dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Quiero leerlo rápidamente y después le entramos. Dice el verso 14. Cuando llegaron al gentío, llegaron porque venían bajando de la montaña, Jesús y los otros 3 discípulos. Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo. Verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20, Jesús le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero ahora dice el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire el escenario. El Señor dice que viene bajando de manifestar esa gloria poderosa y abajo el resto de los discípulos están en un lío porque estaban ahí también los escribas y los fariseos
Y si lo leemos también, poneme el pasaje de Marcos para que leamos el que está el paralelo. En Marcos dice que cuando ellos bajaron, estaban discutiendo los religiosos, porque los discípulos no habían podido echar fuera a este demonio. Y dice que ellos estaban disputando. Mírelo en Marcos, es el mismo pasaje, pero contado desde la perspectiva de Marcos. Y dice Marcos, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El siguiente. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El Señor bajó, dice que encontró que los discípulos estaban siendo confrontados por la gente religiosa, que ellos eran discípulos de Jesús. La gente sabía que Jesús sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Y lo que la gente esperaba es que los discípulos fueran lo mismo, hicieran lo mismo. De hecho, que en el capítulo 10 ya el Señor le había dado autoridad a los discípulos para ir a predicar de 2 en 2 y les dio autoridad, dice, sobre los demonios, les dio autoridad para sanar enfermedades, para resucitar muertos, para sanar leprosos. Ellos ya habían recibido una autoridad, el Señor ya los había enviado y habían ido a hacer ese trabajo, y luego dice la Biblia que cuando ellos volvieron, regresaron gozosos y dijeron al Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Así que no era problema de que Dios, no era el problema de que Jesús no los había autorizado, o que no les había dado autoridad, o que no les había dado potestad sobre los demonios. Ya les había dado autoridad, ya les había dado potestad. Pero ahora el Señor revela un asunto aquí que creo yo revela también la condición de mucho creyente, porque ahora los discípulos se toparon con algo que no habían visto antes. Habían tratado con una clase de demonios, habían tratado con una clase de problemas, pero dice aquí en Mateo que este era un género al cual ellos no se habían enfrentado. Y cuando la Biblia dice este género no sale sino con oración y ayuno, da a entender que hay diversos géneros de demonios, hay diferentes grados de maldad. Y por eso el creyente debe estar fuerte. Cuando la Biblia dice ahí, ese pasaje donde dice, le traje a mi hijo a sus discípulos, pero no lo pudieron sanar. En el griego dice, les faltó poder, les faltó fuerza, no lo pudieron echar, dijo. Entonces, el Señor va a revelar ahora por qué no había poder en los creyentes, por qué no había poder en esos discípulos. Y yo me imagino que ellos intentaron echarlo fuera, porque ya lo habían hecho antes. Habían enfrentado demonios, habían sanado personas, habían venido gozosos después de que el Señor los había enviado. Me imagino entonces que ellos intentaron hacer las mismas cosas, pero parece que este demonio era obstinado, era necio. Usted tiene que saber que la vida de todo cristiano es similar a esto. Cuando uno empieza su camino en el Señor camina bien cerquita de uno, porque uno está bebé, uno está chiquito. La Biblia dice que nacemos de nuevo y somos niños espirituales, y el Señor anda bien cerquita de uno. Así como en lo natural usted tiene un hijo, tiene un bebé, y le da la comidita en la boca, y cuida que no se vaya a raspar, que no se vaya a caer. Usted anda cerquita de él. Pero a medida que el niño va creciendo, usted lo va soltando poco a poco, lo va soltando poco a poco, hasta que se convierte en un hombre o en una mujer, y ya ese hombre empieza a trabajar para su propio sustento, empieza a cuidar de su propia familia. Eso es lo mismo que Dios espera de los creyentes. Va un momento en que los creyentes, el Señor los va soltando de poquito a poquito, y ellos tienen que ejercer la autoridad que Él ya les dio. Ellos tienen que ejercitar el poder del Espíritu Santo que está dentro de ellos. El Señor había andado cerca de los discípulos. Dice que en una ocasión le preguntaron al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como los de los fariseos y como los de Juan el Bautista. Y el Señor dijo, ahora no ayunan porque están de fiestas con el esposo, pero cuando Él les sea quitado, entonces ayunarán. Siempre que los discípulos tenían un problema, llamaban al Señor rapidito. Estaban en medio de una tormenta y dijeron, Señor, no te da cuidado que nos vamos a morir, dijeron. Y el Señor se levantó, dice, y reprendió la tormenta. Pero en esta ocasión el Señor no estaba tan cerca como otras veces. Y ellos tuvieron que enfrentar ese problema. Pero dice el padre del muchacho, a tus discípulos les faltó fuerza,
les faltó poder. Y Jesús dice que ese poder no estaba ahí porque había más bien incredulidad. Pero lo que me llamó más la atención fue lo último que dijo. Este género, dijo él, no sale si no es con oración y ayuno. Pero lo que estaba diciendo el Señor es que el creyente y los discípulos en ese momento debían haber andado en una vida constante de ayuno y oración. Con eso no quiero decir que todos los días va a estar en ayuno. Lo que quiero decir es que el ayuno y la oración no es un adorno. El ayuno y la oración es un estilo de vida. El creyente debe aprender a caminar en el poder de Dios. Nosotros, al igual que estos discípulos, debemos aprender a caminar en el poder de Dios. Y para caminar en el poder de Dios, en una fe fuerte, se necesita una vida de oración. Si uno no tiene una vida constante de oración, si usted es una persona que ora de vez en cuando, si usted es una persona que ayuna solamente cuando tiene un problema, y no le digo que es malo que usted ayune cuando tiene un problema, es bueno, pero lo que quiero decir es que el Señor pide que vivamos una vida de constante oración y ayuno, porque el ayuno lo que hace es mantenernos en la presencia de Dios. El ayuno te mantiene humilde. En el Salmo 35:13, David dice, humillé mi alma con ayuno, dice. Es con el ayuno que tú te humillas. Es con el ayuno que no te sobresales, no te revive la carne. Con el ayuno se mantiene la carne a raya y la fe crece, porque la Biblia dice que la carne no puede agradar a Dios. Y la forma de matar la carne es viviendo una vida dedicada al ayuno y la oración. Y vuelvo a repetir, no significa que todos los días va a estar en ayuno, pero el ayuno es parte de su vida normal. El ayuno es algo que usted tiene como normal en su vida cristiana. Y alguien pudiera decir, pero eso es imposible. Pero la Biblia dice en Lucas 2 que había una mujer profetisa llamada Ana, que tenía ya 80 años, dice, y servía toda su vida, dice, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. O sea que no es imposible. Lo que quiero transmitirle hoy, si usted no puede agarrar nada más de este mensaje hoy, lo que tiene que agarrar es que Dios espera que nosotros vivamos una vida constante de oración y ayuno, una vida de vigilancia. Es lo que el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5. Dice que velemos y oremos, dice, porque el tentador anda rugiente. El ayuno te ayuda a mantener tu carne vigilada. Cuando ayunas, tu ser, tu ego, tu yo se humilla y el Espíritu Santo tiene libertad para moverse en tu vida. Te llenas del poder de Dios. El Señor Jesús dijo aquí, le faltó poder porque tuvieron poca fe. La fe es la confianza en Dios. Cuando uno tiene vida de ayuno y oración, cuando uno pasa bastante tiempo con Dios, su fe crece. Usted se vuelve una persona atrevida en la fe. Se vuelve una persona valiente. Usted si tiene que orar por una persona en cualquier lado, lo hace porque no le falta fuerza. Sabe que necesita poder de Dios para poder siquiera abrir la Biblia y empezar a hablarle a una persona. Yo me acuerdo todavía cuando tenía una semana de convertido y en mi trabajo intenté leerle la Biblia a mis compañeros y se las leí, pero la Biblia me temblaba así la mano, porque no tenía poder todavía, no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Como pude, les leí un pasaje ahí, pero yo sentí que las manos me hacían así y no sabía qué decir. Pero cuando me bautizó el Espíritu Santo y recibí la llenura del Espíritu Santo y por primera vez hablé en lenguas, sentí un fuego dentro de mí, que yo quería ir a predicar a todos lados, quería hablar con todas las personas y mi fe empezó a crecer. Empecé a volverme fuerte en la fe, empecé a volverme fuerte en mi vida interior. Se necesita el poder de Dios para vencer la tentación del pecado. Se necesita el poder dentro de uno, el poder del Espíritu para poder hablarle a otra gente, para poder testificar, para poder servir a Dios. Se necesita el poder de Dios. Y fíjense una cosa, déselo fuerte si es para Dios. Los discípulos se toparon, dicen, con una dificultad. Mire cómo dice el Señor aquí en el 17. Mateo 17 estamos, mire cómo dice. Por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza,
Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se apartará y se pasará, dice, y nada os será imposible. Entiendo entonces que si uno vive una vida de ayuno y oración, nada le parece difícil. Cuando uno anda lleno del Espíritu Santo, nada le parece difícil. Pero hoy no estoy hablando solamente de la llenura del Espíritu Santo. Quiero que entienda una cosa, ser lleno del Espíritu Santo es una cosa maravillosa, una cosa preciosa. Yo disfruto mucho la llenura del Espíritu Santo, pero quiero llevarlo un poco más adentro, porque ponga el pasaje de Lucas 4:1. Cuando el Señor empieza su ministerio, dice que fue bautizado en el Jordán por Juan, pero mire lo que dice Lucas 4. Después de que él fue bautizado en el Espíritu Santo, se abrieron los cielos y Dios dijo, este es mi Hijo amado, estoy complacido con él. Pero mire lo que ocurrió después de eso. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mire por qué, el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo cuando lo llenó, cuando fue lleno con el Espíritu Santo, dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted ya sabe que el Señor ganó esa batalla, pero dice que entró lleno al desierto, entró lleno del Espíritu Santo. Pero el versículo 14 dice que descendió en el poder del Espíritu. O sea que antes de ayunar, antes de entrar al ayuno, estaba ya lleno del Espíritu Santo. Por eso le digo, estar lleno del Espíritu Santo es bueno, pero estar en el poder del Espíritu es una cosa más grande. Estar lleno en el poder del Espíritu es ver lo milagroso, es ver lo sobrenatural de Dios. Nosotros, como creyentes, no debemos acomodarnos a una religión más. Yo siempre he deseado ver lo sobrenatural. He sido un perseguidor de lo sobrenatural. Mi anhelo siempre ha sido ver milagros. Y yo oro siempre por la gente y a veces no ocurre nada. Y otras veces sí he visto cosas. Pero no quiero perder esa hambre de Dios. No quiero perder ese anhelo por ver el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:20. Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, dice, sino en poder de Dios. El reino de Dios no consiste solo en palabrería. La predicación siempre debe ir respaldada por el poder de Dios. Porque dice la Biblia que cuando los discípulos salieron, después de que el Señor los envió, Él dice que respaldaba la predicación donde quiera que iban. Felipe estaba predicando en Samaria y los demonios salían inmediatamente cuando él empezaba a predicar solamente. El apóstol Pablo iba al lugar de la oración y le salió al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación. Y dice que reprendió al espíritu y salió de ella inmediatamente. Cuando yo leo esas palabras en la Biblia, yo me siento desafiado. Yo digo, Señor, me falta bastante para el peso. Tengo que seguir buscando, tengo que seguir anhelando lo sobrenatural de Dios. Y me gusta lo que los discípulos hicieron. Ellos no pudieron echar ese demonio, dice. Pero dice que al llegar a casa le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Algunas personas no llegan ahí. Algunas personas dicen, yo oré y no pasó nada, y se conforma a eso. Y dice, seguro no es la voluntad de Dios. Algunas personas prefieren negar el poder de Dios que sacrificar algo de su carne y empezar a buscar el poder de Dios. Porque Jesús dice aquí que si usted quiere ser lleno de poder, si quiere andar en el poder del Espíritu, como Él bajó de ahí del desierto, tiene que ayunar, tiene que entregar tu vida por completo y rendirla a Dios. Una vida consagrada a Dios, una vida que no te pertenece. Es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si tu vida no te pertenece, no deberías tener problemas para ayunar. El ayuno es parte de la vida normal para el cristiano. Si uno camina en esa dimensión, si uno camina en esa realidad de que el poder de Dios se encuentra pasando tiempo con Dios, yo le prometo que va a haber cosas diferentes. Yo le prometo que va a haber milagros, va a haber sanidades, va a vencer cosas que antes no ha podido vencer. Este problema que estos hombres encontraron era un problema diferente. Me imagino que oraron de la misma forma que oraron antes. Intentaron expulsar este demonio de la misma manera que lo hicieron antes. Pero yo le digo ahora a usted, si usted está batallando con cosas y ha orado, ha pedido consejo, ha leído la Biblia y todavía no puede vencerlo, tiene que ayunar. Tiene que ponerle ayuno porque ahí vas a encontrar el poder de Dios. Porque si sigues haciendo las mismas cosas, tienes los mismos resultados. Pero cuando ayunas, vas a andar en el poder de Dios.
va a tener revelación de Dios, va a tener sabiduría, el Señor te va a dar entendimiento, no vas a tener una fe débil, vas a tener una fe fuerte, pero tienes que andar en el poder de Dios. Es otro nivel de autoridad espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo es glorioso, se disfruta mucho, pero andar en el poder del Espíritu es una cosa más grande, es una cosa preciosa. Pero el Señor dice, sin ayuno y oración no espere esto. ¿Entiende? La gente a veces está luchando con cosas por años. Y sabe una cosa que me da mucha tristeza, que muchas personas no van a recibir liberación total, porque muchas personas no ayunan, muchas personas no buscan ayunar. Tienes que poner el poder de Dios en esa situación. Tienes que poner el poder de Dios en tu situación. Para estos discípulos, el monte que tenían delante parecía imposible. Intentaron todo y el demonio no salía. Más bien, esos demonios se revolvieron en los religiosos y me imagino que ellos estaban desacreditándolos delante de la gente. Y eso es lo que quiere hacer el diablo con los creyentes. Quiere pisotear a los hijos de Dios. El diablo quiere pisotear a los hijos de Dios. Y muchas veces pasa porque los hijos de Dios no buscan el poder de Dios, no buscan la vida de intimidad con el Espíritu Santo, no aparta tiempo para estar con Dios. Y usted dirá, está loco Marlon hablando de ayuno en pleno diciembre y nadie quiere dejar las torrejas, nadie quiere dejar los nacatamales. Pero yo quiero decirle una cosa, si usted quiere ver cosas diferentes en su vida, tiene que ayunar. Tiene que empezar a practicar el ayuno, pero no como una práctica religiosa, no como algo que hago cuando estoy con el agua al cuello, sino como algo que hago constantemente. Porque cuando practicas la oración constantemente, te llenas de poder. La unción en tu vida crece, el poder de Dios en tu vida crece, tu espíritu se ensancha, recibes mayor capacidad para recibir revelación, mayor capacidad para orar, mayor capacidad para leer la Biblia, mayor capacidad para ayunar también. Usted no tiene que empezar con un ayuno de 40 días, puede empezar por partes, puede empezar con lo que pueda, pero tiene que empezar. Y lo único que tiene que hacer es pedir la gracia del Espíritu. En Zacarías 12:10 dijo el Señor que derramaría espíritu de gracia y oración, dice. Usted puede pedir esa gracia sobre su vida, porque es por gracia que usted puede completar un ayuno. Es por gracia que usted puede hacer todo esto. Recuerden, eso es lo bueno, que no es su propia fuerza. Usted puede decir, es bien difícil ayunar. Es que no es fácil, pero si usted pide la gracia del Espíritu Santo, lo va a poder hacer. ¿Entiende? Entonces, le digo, muchas personas no van a alcanzar su liberación total. Ahí está hablando de un demonio, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Isaías 58 dice que hay ligaduras de impiedad en la vida de las personas. Otra vez le hablé aquí acerca de las opresiones. Hay cargas de opresión sobre la gente. Y la gente dice, no puedo con esta situación. Y hace la mirada para otro lado. Pero yo le quiero decir hoy, si usted practica el ayuno y la oración, usted va a ver resultados en su vida. Hay cosas que uno dice, esto es bien difícil para mí, no lo puedo sacar de mí. Sabe que hay cosas que parecen imposibles. Para algunas personas parece imposible dejar de enojarse. Para algunas personas parece imposible dejar de decir malas palabras. Anoche yo estaba orando y pensaba en estas cosas y yo pensé, o mejor dicho, yo creo que el Señor me decía, alguna gente batalla con la envidia y nadie anda diciendo que es envidioso. Pero si una persona sabe que tiene problemas con la envidia, por ejemplo, tiene que ponerle ayuno. Muchas personas tienen problemas con la inmoralidad sexual. Nadie anda diciendo a voces que tiene problemas con la pornografía, pero adentro sabe que no puede crecer espiritualmente porque tiene un problema. Y dice, esta cosa es bien difícil, no la puedo soltar. Hay cosas que usted batalla año tras año con cosas, empieza un año, termina un año y sigue peleando con el mismo problema de hace años. ¿Sabe una cosa? Que el problema de este muchacho no era un problema nuevo. En el pasaje de Marcos dice que el Señor le preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo le ocurre esto? Y el Señor le dijo, el padre del muchacho dijo, desde niño le ocurre esto, dice. Y la palabra niño ahí es la palabra paidón, que es un niño de 2 años en adelante.
Y cuando él dijo que llevaran al muchacho, la palabra muchacho ya es un judío, de lo que estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? Va? Ese era un muchacho ya de entre 17 y 19 años. Así que ese muchacho venía batallando con ese demonio desde su infancia, toda una vida con un problema. Y unos discípulos con poco poder, con poca unción, no podían sacar un demonio tan enraizado en la vida de una persona. Sabe que las personas tienen problemas con raíces profundas en su vida. Hay personas que han batallado con el alcoholismo porque las iniquidades de sus padres las heredaron ellos y tienen una inclinación hacia ciertos pecados y parece que es imposible luchar contra esas cosas y pasa un año y termina un año y empieza otro año. Ahorita está terminando un año más y muchas personas siguen luchando el año que viene con las mismas cosas porque no hacen cosas diferentes. Los consejos son buenos, la palabra es buena, pero tiene que también poner en práctica el consejo de Dios. El consejo de Dios es que si quieres vencer esas cosas, tienes que ayunar. Porque Isaías 58 dice que el ayuno que Dios escogió es para desatar ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad, amarres espirituales, cuerdas como que son invisibles, pero que no te dejan avanzar. No es normal que una persona diga, yo hablo la Biblia, pero no la puedo leer, me pega sueño. No puedo leer más de 2 capítulos, más de un capítulo. Eso no es natural. Si usted siente que tiene un problema, tiene que ponérselo al Señor y tiene que ponerle poder de Dios a eso para que sea libre. Porque mire qué dice aquí, fue hecho, dice, para soltar ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El ayuno que Dios nos dio es arma poderosa, es para que rompamos todo yugo, dice. Hay yugo sobre la vida de las personas. Y ayer estaba meditando sobre esa palabra yugo y estaba investigando que la palabra cónyuge deriva de la palabra yugo. Entonces, un cónyuge es alguien con quien alguien está casado. ¿Entiende? Y aquí la palabra yugo quiere decir que las personas están casadas con algún problema. Las personas están casadas con alguna situación. La persona jala para el lado de buscar su vida espiritual, pero el yugo que tiene del pecado y del mundo jala para otro lado. Y el más fuerte es el que va a doblegar al otro. Entonces, para usted romper un yugo de opresión en su propia vida, en la vida de un hijo, en la vida de un esposo, necesita ponerle poder de Dios. Necesita dejar esa vida de comodidad. Porque miren, es bonito decir, ayúdenme a orar. Y con esto no le estoy diciendo que no pida ayuda, porque yo mismo pido ayuda a veces para la oración. Pero quiero decirle que el ayunar debe ser una cosa normal para usted, constantemente. Cuando uno ayuna, busca a Dios, ora, busca a Dios, esa unción va cayendo sobre su vida. Usted recibe mayor autoridad espiritual, sus oraciones son diferentes y sobre todo tienen un efecto. En Isaías 10:27 dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Cuando usted habla palabras ungidas de su boca sobre una situación, el yugo que está sobre esa situación o sobre esa persona se va pudriendo, se va gastando. Llega un momento que se revienta la cadena y usted mira una respuesta de Dios. Pero si no hacemos cosas diferentes, siempre vamos a batallar con las mismas cosas. Porque mire, la Biblia habla mucho acerca del ayuno. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar que siempre que las personas ayunaron, recibieron respuestas de Dios. Siempre que uno se humilla delante de Dios, Dios lo libera. Hay que ser humilde para reconocer que uno tiene un problema. Yo pienso que mucha gente no es humilde y no reconoce que tiene un problema. Si usted sabe que en su propia vida batalla con algo, sea humilde y diga, yo necesito, Señor, ayunar por este problema que tengo en mi vida. Me enojo fácilmente. Cuando me enojo digo malas palabras, trato mal a mis hijos, trato mal a mi esposa. A veces, qué sé yo. Pero usted debe saber más o menos qué cosa batalla con usted. El padre de este muchacho dijo en Marcos, Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos, dijo él. Y el Señor Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible. Pero el hombre fue humilde y dijo, Señor, creo, dijo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay que ser humilde para reconocer que uno tiene un problema. Si su problema es la incredulidad,
no se avergüence. Dios sabe todas las cosas. Y cuando usted se acerca a Dios, Dios le va a dar gracia para el ayuno. Dios le va a ayudar, Dios lo va a sostener, lo va a sustentar. Le prometo que no va a sentir hambre. Al principio puede parecer un poco difícil, pero cuando usted se va habituando al ayuno, su cuerpo se va fortaleciendo, su espíritu se va fortaleciendo. Para usted se vuelve algo natural. Y lo mejor es que va a haber resultados, como le digo. La unción de Dios está siempre sobre usted. De esa palabra, cuando uno pasa tiempo con Dios, la gente lo ve. Hechos 4:13, póngame ahí, por favor. Dice que Hechos 4:13, los discípulos estaban empezando a predicar y dijeron una cosa, las personas que los vieron. Dice el 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro, denuedo es valor. Ellos, unos días atrás, habían estado temerosos, tenían miedo de que los mataran, pero cuando recibieron el bautismo y el poder del Espíritu Santo, recibieron denuedo. Y dice, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted pasa tiempo con Dios, la gente lo va a notar. Usted se sienta a platicar con una persona de oración y usted no necesita que la persona le diga que ora, porque las palabras de esa persona son diferentes. Las palabras de esa persona tienen esa fragancia del Espíritu que no se consigue en la farmacia. Cuando usted pasa con tiempo con Dios, no puede ocultar la unción de Dios, no puede ocultar la presencia de Dios en su vida. Y también por otro lado, cuando una persona es carnal, solo necesita abrir la boca y usted se da cuenta que anda en la carne. ¿Entiende? Cuando uno pasa tiempo con Dios, el ayuno es pasar tiempo con Dios. Ayunamos no para obtener cosas, ayunamos para intimidar con Dios, para intimar con Dios, para conocer a Dios, para escuchar a Dios, para recibir dirección de Dios, pero no para sacar algo de Dios, sino que el apóstol Pablo llama al ayuno en 1 Corintios 7:5, dice oración sosegada, orar sosegadamente, dice. Orar sosegadamente es orar sin prisas, estar ahí tranquilo, no a las carreras, sino que Pablo dice orar sosegadamente, dice. Cuando dice que los esposos se pongan de acuerdo para orar sosegadamente, está hablando del ayuno. Está hablando que en el ayuno, pues los esposos se ponen de acuerdo para ese día no tener intimidad y estar consagrados al Señor. Pero dice, me gusta que él dice que es oración sosegada. La oración sosegada no es a las carreras. No es que usted dice, tengo 3 minutos para orar, 5 minutos y voy a orar. Hermano, un problema como el que tiene ese muchacho, 19 años de ser atormentado por un demonio, no sale con una oración de 2 minutos si no tienes unción, si no has pasado tiempo con Dios, si no tienes la fuerza espiritual. Yo quisiera quedar mejor parado en esta historia, pero una vez oré por una persona y no me salieron palabras para orar. Andaba seco el tanque, no andaba nada. Y la persona dice, ore por mí, dijo, y yo no sabía qué orar. Nunca me había pasado eso, pero ese día me di cuenta que cuando uno se descuida y deja de pasar tiempo con Dios, usted está vacío, usted no carga nada. Mire, uno, así como le pasó a los discípulos, ellos eran discípulos de Jesús, y ya sabe lo que dice el dicho, ¿va? Hijo de tigre sale rayado, dice. Si ellos eran discípulos de Jesús, la gente esperaba que ellos hicieran las mismas obras de Jesús. Si usted dice que es cristiano, la gente lo va a buscar. La gente le va a decir, ore por mí que me duele la rodilla. Ore por mí porque hay un demonio. Ore por mí porque tengo un problema. Y si usted no tiene poder de Dios, se va a meter en un problema. A veces yo llamo a esto oraciones de emergencia. A veces yo he estado durmiendo en la madrugada y una persona llama a las 2 de la mañana y yo le hago así. ¿Quién llamará a esta hora? Le digo a Claudia. Y una vez yo no quería contestar el celular porque yo no conocía el número. Y entonces conteste porque puede ser una emergencia, me dijo. Y así era. Un muchacho que yo conocí en mi trabajo me llama y me dice, hermanito, me dice, él no es cristiano, pero él me dice, hermanito Marlon, me dice, lo llamo porque mire, me dice que estoy bien mal, me dice, yo ahorita me quiero quitar la vida, me dice, pero lo primero que se me vino a la mente fue llamarlo, me dice. ¿Y qué hice yo? Me despegué los ojos, empecé a orar por él un buen rato y el hombre ahí está todavía. Ojalá le entregue su vida a Cristo pronto, va. Pero lo que le quiero decir es que a usted lo van a buscar.
A usted lo van a buscar y usted tiene que estar fuerte espiritualmente. Usted tiene que estar lleno del poder de Dios. Tiene que tener algo para ofrecer a la gente. Pero si usted anda vacío, si usted no ha ayunado en su vida, si usted no ha orado en su vida, no tiene nada para dar. Dice que cuando ellos pasaron tiempo con el Señor, la gente se dio cuenta. Cuando Moisés estuvo esos 40 días en el monte con el Señor, bajó, dice, y su rostro resplandecía porque había estado con el Señor. Tu rostro va a resplandecer cuando estés con el Señor. La gente va a ver algo diferente en ti y vas a poder hacer la obra de Dios con efectividad. Los demonios también se dan cuenta si usted es una persona que ora o no ora. ¿Sabe eso? El apóstol Pablo, dice en Hechos, creo que es el capítulo 19, dice que unos hombres hicieron sacar un demonio y los demonios le respondieron y dijeron, a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son, dijo. Los demonios saben quiénes son ustedes. Los demonios saben quién soy yo. Los demonios saben quién es Pastor Víctor. Los demonios saben quién es cada persona. Usted no puede ponerse en una situación vergonzosa porque a veces usted dice, la gente a veces se equivoca. No solamente es hacer las cosas por hacer. Las palabras que salen de su boca tienen que estar respaldadas por su vida de oración. Lo que usted hable con su boca tiene que estar respaldado por su vida secreta. Porque la Biblia dice que lo que usted hace en secreto se recompensa en público. Si usted es una persona que se llena del poder de Dios en lo secreto, que busca a Dios con humildad, y ojo aquí, la unción que Dios te da no es para impresionar a nadie. La unción que Dios te da no es para que quedes bien con nadie, es para liberar, como decía Isaías, es para ayudar a los que están quebrantados de corazón. Es para quitar las cargas de opresión. No es para que ande diciendo como a una gente en las redes sociales que dicen ayuné 50 días. No es para eso. Si usted después de ayunar se siente orgulloso, vuelva a ayunar, por favor. Sí, porque el ayuno es para humillarse. Del ayuno usted tiene que salir humilde. Del ayuno tiene que salir humilde, convertido. El pasaje de Joel dice... En Joel 2 dice que conviértanse a mí, dice, con ayunos, con lloro, con lamento. No, si usted sale del ayuno orgulloso porque ayunó 40 días, vuelva a empezar. ¿Entiende? Porque el ayuno es para humillar el alma. El ayuno no es para impresionar y tiene que ser en secreto. No le voy a decir todas esas cosas porque ya las sabe. Lo que yo quiero enfatizarle hoy es que es necesario que la iglesia camine en el poder de Dios, para que los burladores que dice Pedro no tengan nada que decir de nosotros. Mi anhelo como hijo de Dios es que cuando me llamen yo pueda orar por la gente, que cuando alguien pida por una sanidad podamos ver milagros. Y yo creo que Dios quiere meternos a todos en esa dimensión. Dios quiere que esta iglesia camine en el poder de Dios. Por eso le dije al principio que siempre que Dios nos da una palabra, es para que caminemos en esa palabra, es para que la pongamos por obra. Y creo que Dios quiere llevarnos a esa estatura de que caminemos en el poder del Espíritu Santo, que cuando usted ponga un pie en un lugar, los demonios sepan que usted llegó. La Biblia dice que cuando este hombre que estaba endemoniado miró a Jesús, inmediatamente corrió hacia él. Jesús ni siquiera había dirigido la palabra hacia él. El gadareno corrió hacia Jesús, dice. El Señor estaba predicando en una sinagoga y un demonio que estaba ahí en la iglesia se manifestó sin que él dijera nada, porque sabían quién era el Señor. Entonces, yo le quiero decir, no se conforme con menos que eso. No se conforme a una vida sin buscar al Señor en oración. Y usted dice, si me cuesta orar, me va a costar más ayunar. No, pida la gracia del Señor. Mire qué dice esa palabra. Por eso pues dice, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo se convierte la gente? Con ayuno, dice, y lloro y lamento. El ayuno es el lugar donde su vieja naturaleza va a morir, donde su carne se va a morir de hambre, donde usted va a cambiar lo carnal por lo espiritual. Mientras uno no le dé prioridad a su vida interior, no espere nada en su vida exterior. No espere cambios en su vida. No espere cambios en un hijo si nunca le dedica un día a la semana para orar por él. Si
si no dedica tiempo para orar por su esposo, no piense que lo va a cambiar con malas palabras. Si no aparta un tiempo para orar por una enfermedad que lo está molestando, no espere recibir un milagro de la noche a la mañana. Tiene que tomar autoridad y tiene que decir, monte, quítate de aquí. Tiene que decir, esta enfermedad, el médico dice que voy a tomar medicina, pero usted dice, este género va a salir con ayuno y oración. Esta rebeldía la voy a sacar de mi casa con ayuno y oración. Este vicio que mis hijos no quieren dejar, lo voy a echar fuera con ayuno y oración. No se eche para atrás, no diga que no puede, no diga que no tiene fuerza. Diga, Señor, ayúdame, porque este género lo voy a echar con ayuno y oración. Porque si usted se deja intimidar por el diablo, va a vivir toda su vida esclavizado a eso. Va a vivir toda su vida con las cargas de opresión. Va a vivir toda su vida con los temores. Todo el tiempo batallando con el mismo problema. Año tras año tras año el mismo problema. La gente dice el 31 de diciembre, este año dice, voy a dejar de hacer tal cosa, dice. Pero viene el siguiente año y se da cuenta que no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Hay cosas que no salen si no es pasando tiempo en la presencia de Dios. Si usted pasa tiempo con el Señor, yo le prometo que su vida va a cambiar. Su autoridad espiritual va a ser mayor. Sus oraciones van a ser mayores. Su forma de ver la vida va a ser diferente. Porque hay un poder ahí en esto del ayuno. Y no es el ayuno en sí solamente por dejar de comer, como le digo, ¿va? Porque muchas personas ayunan, los musulmanes ayunan, los brujos ayunan, los satanistas ayunan, otra gente ayunan para adelgazar. Pero nosotros oramos, ayunamos con propósitos espirituales. Yo le aseguro, yo he vencido cosas a través del ayuno en mi propia vida. Estoy hablando de mi propia vida. Pero me costó un tiempo porque oraba, leía la Biblia, sabía lo que había que hacer. Pero mientras no había puesto el ayuno, no podía vencer ciertas cosas en mi vida. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si usted quiere mover montañas, si usted quiere sacudirse problemas, porque ya le digo, hay cosas que tienen generaciones de estar en su familia. Como ese muchacho que desde niño lo atormentaba un demonio. ¿Sabe qué hacen los demonios cuando se muere la persona que atormentan? Se pasan a otro, a su hijo. Así se perpetúan las maldiciones y se perpetúan los demonios de generación en generación. Pasan de un lado a otro. ¿A usted le parece normal que en una familia hay 4 personas que el abuelo era homosexual, el padre llegó a ser homosexual, el hijo llegó a ser homosexual? Eso no es natural. Hay algo espiritual ahí. No solamente es que hubo el ejemplo, sino que hay una influencia diabólica en ese lugar. Y mientras uno no trata con la raíz de ese problema, va a batallar con ese problema siempre. Generalmente eso es lo que ocurre hasta que una persona se levanta y dice, hasta aquí llegó esto, aquí se terminó este problema. Mi familia ha luchado con este problema. Usted puede ir meditando en su corazón qué cosas han batallado en su familia, qué cosas han sido como un lazo invisible que persigue a su familia. Yo sé de personas donde las personas mueren jóvenes, no llegan ni a los 40 años. Y yo pienso para mí mismo, eso no es natural. Hay algo diabólico en eso. Hay algo demoníaco en eso. No es normal que a veces uno batalle con cosas en su propia vida y uno se acomode a esas cosas. Yo le digo, no se deje acomodar nada en su vida. Todo lo que Dios no dice en la palabra, usted no lo reciba para usted. ¿Entiende? Porque ese demonio era necio, no quiso irse. Y aún el Señor lo reprendió y dice que se revolvió ahí. No salió fácilmente. Dice que intentó sacudir al muchacho por última vez. ¿Entiende una cosa? Si usted y yo no procuramos tener una vida constante de ayuno y oración, vamos a vivir de vergüenza en vergüenza. El diablo se le va a reír en la cara cuando quiera.
Pero si uno se convierte en una persona que constantemente ayuna y ora, su vida es diferente. Y sabe que la unción trasciende el tiempo. A veces yo me pongo a ver predicaciones de hombres de Dios que ya murieron y solo escucho una predicación grabada y yo siento la unción de Dios en esas prédicas. A veces vuelvo a escuchar una prédica de Pastor Víctor y yo siento la presencia de Dios en mi casa. Yo digo, qué poderosa es la unción que traspasa. Tan poderosa la unción que el profeta Eliseo, después de muerto, estaba enterrado y dice que un hombre cayó encima de la tumba del profeta Eliseo y ese muerto se resucitó. La unción estaba hasta en los huesos de ese hombre. Nosotros debemos amar la unción de Dios. Debemos amar la unción del Espíritu Santo. Debemos buscar, anhelar la unción del Espíritu Santo. Alguna gente no quiere pagar ese precio. No quiere pagar ese precio del ayuno para ganar la unción del Espíritu de Dios. O sea, la unción es que el Espíritu Santo te impregna con su presencia. Y donde quiera que vas, portas el poder de Dios. Cargas un peso espiritual dentro de ti. Yo he notado eso en mi propia vida. Cuando uno se fortalece en la oración y en el ayuno y en la palabra, porque son las tres cosas. Jesús dice que ellos no pudieron sacar ese espíritu por su incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Pero la fe crece cuando hay vida de oración. Pero también Romanos 10:17 dice que la fe viene a ti cuando oyes la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere tener una fe fuerte, lea la Biblia, ore, ayune. Lea la Biblia, ore y ayune. Y le aseguro que usted va a ser una persona fuerte en su vida espiritual. Usted se da cuenta cuando está siendo fuerte en su vida espiritual, cuando ya no lo dominan las mismas cosas. Cuando uno ya no lo dominan las mismas cosas, usted se está fortaleciendo, se está haciendo fuerte. Que me enojaba fácil antes, pero ahora ya no. Ahora me siento y le digo, Señor, ayúdame. Y no se enoja fácilmente. Yo le digo una cosa bien fácil. Mira un ejemplo bien fácil. Las personas que tienen problemas para congregarse ya hubieran ayunado por ese asunto. Yo hubiera ayunado, Señor, yo tengo problemas para congregarme. Porque hay cosas que hay que quitar de en medio para poder ver milagros en tu vida. Para poder ver algo diferente en tu vida. Estoy hablando de cosas sencillas, pero hay cosas más grandes, hay cosas más profundas. Ya sonó la campana, ya vamos a terminar. Póngase de pie. Yo quiero pedirle hoy que todos nosotros con humildad le pidamos al Señor, dame espíritu de gracia y oración. Póngase de pie, yo ya terminé. Ya me tocaron la campana, ya los amigos.